Vamos a continuar ahora con el género de la entrevista y estamos ya con el doctor Daniel Ortega, ¿no? Él es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y viene a compartir con la provincia de Manabí en este tema tan importante como es Ecuador hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. El doctor está con nosotros. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Y cuéntenos, ¿dónde parte la iniciativa? ¿Cuál es el criterio de querer asociar al mundo con esta declaración nuestra? Muy buenos días a todos los amigas y amigos que nos ven el día de hoy. En el afán, en el trabajo diario de la política exterior, el gobierno tiene muy claras metas. Una de ellas, tal vez la joya de la corona, es poder impulsar e invitar al resto de los países a que podamos considerar el tener una declaración universal de los derechos de la naturaleza. Muy parecido a lo de los derechos humanos, es decir, ahora llegamos a la naturaleza, como nosotros hemos hecho una declaración a través de nuestra Constitución, la queremos impartir desde Ecuador para el mundo. Sí, en esencia, yo creo que esto es parte de la lucha de los movimientos sociales durante muchos años, como en su momento lo fue el luchar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así que se ve reconocido en la Constitución de Montecristi la lucha de algunos movimientos ambientalistas locales, la lucha de los movimientos sociales de manera ampliada, en un proceso que legitimiza el reafirmar, sí, los derechos humanos, pero al mismo tiempo reconocer que necesitamos un poco más de ese equilibrio para vivir en armonía con la naturaleza, cómo la sociedad se relaciona con la misma. El doctor Daniel Ortega es director de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y viene a compartir una charla en la Facultad de Agronomía de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Así es. El día de hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, estaremos en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad, que es gentilmente organizado un foro donde tendremos la oportunidad de dialogar con la facultad, principalmente con los estudiantes y con algunos movimientos también de aquí de la ciudad que se acercarán para discutir qué es esto de Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, cómo el Ecuador avanza posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Río +20, qué esfuerzos estamos dedicando y pues conocerán que todo el esfuerzo y dedicación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, encabezado por el canciller Ricardo Patiño, se centra justamente en cómo nosotros avanzamos en este tipo de propuestas, cómo avanzamos en la promoción de la iniciativa Yasuní-TT y bueno, y todos los otros conquistas ambientales que este gobierno ha alcanzado. Doctor, ya entramos en el campo académico. ¿Cuál es el contenido de esta acción comunicativa que busca integrar? Bueno, en esencia, tenemos que partir por reconocer cuáles son esos elementos jurídicos de una declaración universal. Cuáles serían también esos elementos que tienen que ver con qué pasos a nivel internacional tenemos que dar para tener una declaración universal. Esos pasos, por supuesto, recogen el caminar que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el Consejo de Desarrollo Sostenible, la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Consejo Económico y Social. Entonces tiene que ver también lo jurídico con la estrategia de política internacional. Estos dos elementos, por supuesto, no pueden estar desconectados de lo que es el diálogo y la participación, por eso estamos hoy en Manta. De los contenidos jurídicos vale destacar que cuando tenemos la Constitución de Montecristi se da un primer paso en jurisprudencia en este sentido, en el cual se reconoce a la naturaleza ya no como ese objeto que era uso, que era apropiada. Como parte de nuestro entorno. Y se la reconoce como parte de nuestro entorno y además se la hace sujeta de derechos. Ese cambio de objeto a sujeto es fundamental en este reconocerse del ser humano en el concepto del buen vivir, cómo vivir bien con uno mismo, con los demás y con el entorno, es decir, con la naturaleza. Ese es el primer precepto jurídico que tenemos que reconocer, es la naturaleza es ahora un sujeto de derecho. Después vienen cómo institucionalmente los podemos hacer operativos. El Ecuador tiene ya en la Defensoría del Pueblo, se ha creado un defensor de la naturaleza, que coge ese concepto de la Constitución y trata de precautelarlo, trata de cuidarlo y hacerlo operativo. Hemos avanzado también en la línea de tener juzgados ambientales, ya Galápagos tiene el primer juzgado ambiental y en este sentido tenemos que ir avanzando. La misma Corte Constitucional ahora tiene un área de estudio definida para esto. Cada uno de estos elementos construye esa plataforma de la promoción internacional. Pero muy bien, ya tenemos un ámbito jurídico, ¿verdad? Ahora hace falta
la participación de los ciudadanos, es decir, educar a los ciudadanos para entrar en este proceso que ustedes muy bien lo señalan y que es una política del Estado. Así es. Nosotros bueno, se percibe diariamente que podemos tener una linda legislación, una de las mejores y más innovadoras constituciones. Si no es aplicable, ¿de qué nos sirve la ley? Pero si no es aplicable, si el ciudadano cada día no lo puede percibir en la calidad de aire que tiene, en la calidad de agua que recibe, hay una desconexión. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando ya en cómo llevar esto a un código, a un instrumento jurídico de segundo orden donde pudiese aplicarse. Pero además de eso es en el diálogo con las personas. Y es la responsabilidad, del ciudadano de no afectar a su ambiente, porque también parte de aquello. Sí, es un conjunto de responsabilidades y obligaciones. Cuando hablamos de una declaración, reúne responsabilidades y obligaciones. Por parte de los estados va a ser precautelar ese concepto y por supuesto por parte de los ciudadanos va a ser poder acompañar al Estado en ese proceso, hacer día a día su compromiso con el ambiente, su lucha por proteger esa naturaleza de la cual no solo somos interdependientes, sino desde aquella que va a poder también darnos la plataforma para nuestras futuras generaciones. Doctor, ¿eso quiere decir que ustedes tienen una planificación a nivel país para ir participando de estos foros? Estamos ya trabajando en los foros, hemos recorrido Pastaza, estamos recorriendo Guayaquil, Manta, esperamos ir próximamente a Esmeraldas y queremos realmente llegar a recorrer todo el territorio. Esto, por supuesto, no es una tarea aislada del Ministerio de Relaciones Exteriores, forma parte de un diálogo abierto que existe en los diferentes ministerios competentes y, por supuesto, se está conformando ya un comité interinstitucional que pudiese dar una coordinación necesaria, no solo para entender los derechos de la naturaleza, sino poder dialogarlos con la ciudadanía y al mismo tiempo llevar un mensaje claro, científicamente fundamentado y elaborado hacia el mundo internacional, hacia el Foro de las Naciones Unidas y en los diálogos multilaterales que podamos encontrar. O sea, a ver, el objetivo general es llegar hacia el mundo, pero particularmente a los derechos humanos. En parte pasa por derechos humanos, pero los derechos de la naturaleza, como hablamos, reafirma y reconoce los derechos humanos, pero da un paso más adelante. Y lo que hace es reconocer este desbalance histórico que ha habido y la necesidad de tenerlos juntos para que la sociedad pueda transitar hacia vivir en armonía con la naturaleza. ¿Y cuáles son esas experiencias logradas hasta el momento, doctor, en ese ámbito? Por supuesto, nosotros tenemos ya en febrero de este año, es innovador, es muy retador, claro. Por supuesto toca algunas sensibilidades tanto desde el punto de vista jurídico académico como desde el punto de vista político, porque usted entenderá que no todos los países están en una línea realmente de compromiso con el ambiente como es el Ecuador. Pero hemos avanzado, ya en febrero de este año se reunieron aquí los ministros de América Latina y el Caribe que tienen que ver con temáticas ambientales y adoptaron la Declaración de Quito. Nótese el nombre, qué interesante que es Ecuador que promulga. En la Declaración de Quito se menciona muy claramente que los países van a dialogar durante los próximos años con respecto a cómo podemos llegar a tener una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Además, en la última cumbre de desarrollo sostenible en Río de Janeiro, en Brasil, que fue realizada hace pocos días, llegamos a acordar en el texto que existen ya países que han reconocido los derechos de la naturaleza como un paso hacia la transición sostenible. ¿Y tenemos cuáles son esos países que se van vinculando ya? Por supuesto. Porque eso tiene una fuerza de lo vinculante también. Es decir, hay cosas que están por encima de la misma Constitución. Así es. Son los acuerdos internacionales. Son los acuerdos internacionales, pero a nivel país también se pueden hacer operativos de diferente manera. Ecuador tal vez es el más ambicioso, está en la Constitución. Bolivia lo tiene a nivel de una ley orgánica. Otros países, como en Estados Unidos, son los estados o pequeñas ciudades que ya van reconociendo, van asumiendo ordenanzas en este sentido. Y lo que esperaríamos es que a partir de este diálogo, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible tal vez es el foro más importante. Entonces fue un logro político significativo poder incluirlo en los acuerdos alcanzados. La presencia del presidente Rafael Correa en Río +20 y no solo su articulación en el diálogo con los demás presidentes, sino en los foros que se mantuvieron con asistencia realmente generalizada de público, a diferencia de otros foros,
da una clara señal que tanto a nivel de estados hay un interés por conocer mejor esta temática, pero también a nivel de la ciudadanía hay un gran compromiso de notar que hay propuestas concretas, innovadoras, que realmente pueden ayudar al mundo, y no solo grandes discursos llenos de, tal vez, de promesas. Bueno, doctor, realmente es innovador y nos alegra aquello, ¿no?, de que Ecuador tome esas iniciativas, y sobre todo en funcionarios jóvenes. Manavita, ¿no? Sí, parte de mi familia es manavita, tengo ese gusto, ese honor, y por eso fue una de las primeras ciudades que hemos decidido visitar. ¿Con un PhD en medio ambiente? Sí, el PhD es en Políticas Públicas, Administración del Estado, pero tiene un fuerte enfoque en todo lo que ha sido la temática ambiental. Bueno, entiendo que su camino empieza ahora, ¿no? Mucho por recorrer el país, ¿no? Con un discurso muy claro, muy definido, que es política de Estado, y que, bueno, le deseamos el mejor de los éxitos, doctor, y gracias por venir a Manta y compartir con los estudiantes de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Entiendo que vamos a tener un auditorio absolutamente lleno. Muchísimas gracias realmente por la oportunidad de dialogar con los amigos y amigas que nos ven. Los esperamos en el foro hoy en la universidad. Yo creo que este tema hay que seguirlo discutiendo, hay que verlo de una manera crítica, hay que seguirlo construyendo. Yo creo que eso es parte de una de nuestras primeras obligaciones como ciudadanos. Muy bien, gracias doctor por estar con nosotros. El doctor Daniel Ortega, director de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, estuvo aquí con nosotros. Vamos a ir hasta la capital manabita, tenemos mayor información allá con nuestro compañero Robert Entriago.